Bueno, continuando con el teórico y con el teórico de tipos de estudio, la clasificación de los estudios, como les mencioné en el video anterior, se basa en esas tres, son el tipo de clasificación más común que se da en los estudios epidemiológicos y donde tenemos que, nos puede pasar que la investigación que hagamos cumpla con alguna de las tres, cumpla o con una de las tres, o incluso cumpla con las tres. Entonces, bueno, a modo didáctico, la clasificación se va a presentar de esta manera y vamos a ir viendo algún ejemplo, ¿sí?, de cada una. Sobre todo en el texto que ustedes tienen de Pineda hay ejemplos que están bastante interesantes y claros como para poder mencionarles. ¿Tá? Antes que me olvide, la bibliografía para este teórico es Pineda, es el capítulo 7, diseños para una investigación cuantitativa, donde explica bien, está claro lo que son los tipos de estudio, así como también el texto de López Mena, si no me equivoco, no, López Mena es el de Buquebus, perdón, no es López Mena, es Mena García, epidemiología bucal, conceptos básicos. ¿Tá? Entonces ahí también tienen este, lo que es el método epidemiológico y los distintos tipos de estudios. Ese último que les mencioné está dentro del libretón y el otro está en Pineda, que bueno, está en la biblioteca de la facultad. Entonces, bueno, según estos nombres es importante acordarse, ¿sí? Porque en el parcial, a ver, los tipos de estudio es un tema preguntado, entonces muchas veces en el parcial puede llevar a confusiones, ¿tá? Y hay que acordarse bien, bueno, según el tiempo de ocurrencia del fenómeno que estamos estudiando y registro de la información, me tengo que acordar que un estudio puede ser retrospectivo o prospectivo. Y tengo que acordarme, porque si no, si me preguntan clasifique los tipos de estudios según eso, no voy a saber a cuál se está refiriendo. ¿Tá? Entonces, por eso es importante aprenderse los títulos de cada una de las clasificaciones, para poder recordarlas luego para el parcial. Entonces, bueno, según el tiempo de ocurrencia del fenómeno que estamos estudiando y registro de la información, un tipo de estudio puede ser retrospectivo, prospectivo o retroprospectivo. ¿Ah? Entonces, bueno, retrospectivo, como la palabra misma lo dice, retro, es decir, va a ir hacia atrás, es decir, el investigador va a indagar, como dice ahí, sobre hechos ocurridos en el pasado. Y acá pone, quizá, no pone ejemplos, pensé que ponía algún ejemplo, pero por ejemplo, queremos conocer, tenemos una población, ¿no?, que tiene una alta prevalencia de caries dental. Entonces, bueno, queremos conocer a qué factores de riesgo esa población estuvo expuesta. Entonces, lo que voy a hacer va a ser indagar en las personas que conforman ese grupo, voy a indagar a través de mi investigación en esas personas que conforman el grupo y les voy a preguntar a qué, no sé, si por ejemplo, qué cantidad de ingestas de hidratos de carbono tienen o tuvieron en los últimos 6 meses, si se cepillan los dientes o no, es decir, si tuvieron una baja frecuencia de cepillado, etcétera, ¿no? Es decir, siempre indago y les voy a consultar, o les consulto, reviso la historia clínica, ¿tá? Pero bueno, son estudios que van a mirar, van a preguntarle a la persona sobre cosas que pasaron antes para que se obtenga hoy por hoy este resultado, ¿no? Después prospectivo, como su palabra lo indica, son estudios que van hacia adelante. En realidad longitudinal es el más apropiado para decir que va más adelante. Lo que hace el prospectivo, que por lo general acompaña al estudio longitudinal, registra la información según van ocurriendo los fenómenos. Es decir, a medida que va pasando el fenómeno, se va registrando. Es decir, yo hoy empiezo una investigación sobre prevalencia de enfermedad periodontal en determinada población, y voy a revisar a las personas cada mes. Entonces ahí los hechos, se supone que la enfermedad periodontal se supone que podría ir apareciendo. Entonces, bueno, es prospectivo porque voy a registrar la información según van ocurriendo los hechos, los fenómenos en ese caso, como dice ahí. Y retroprospectivo es cuando combina ambas cosas, es decir, tiene información sobre hechos ocurridos con anterioridad al diseño del estudio y el registro continúa según los hechos van ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí podría ser, por ejemplo, en ese mismo grupo, en ese grupo tengo gente que quizá tenga ya enfermedad periodontal y otra no,
puedo indagar en esas personas, en su pasado, sobre a qué factores de riesgo tienen o estuvieron expuestos para desarrollar enfermedad periodontal y tenerla hoy por hoy en este momento, y a la vez sigo estudiando ese grupo, y quizá algunos que hoy no tenían enfermedad periodontal, con el tiempo, a lo largo del tiempo, la van a ir desarrollando. Entonces ahí está lo que es prospectivo, porque va a registrar la información a medida que va apareciendo. ¿Tá? Después tenemos según el periodo y secuencia del estudio. Y ahí tenemos que se pueden clasificar en transversal y longitudinal. Y los transversales, la manera más gráfica de decir, es como si fuera una foto de un momento del tiempo. Es decir, se hace en un momento, se hace el estudio, se recolectan todas las variables que uno necesita, se hace la recolección de datos, mejor dicho, más que todas las variables que uno necesita, pero se hace en un determinado momento. Es decir, puedo decir, bueno, voy a hacer este estudio, aunque sea desde marzo a noviembre, pero es una sola vez, veo a las personas que quiero estudiar una sola vez, registro toda la información ahí y ya está. Es decir, como dice ahí, se estudian las variables simultáneamente, el tiempo no es importante en relación con la forma en que se dan esos fenómenos. Entonces, por ejemplo, el autor plantea, por ejemplo, se desea investigar cómo los conocimientos sobre la prevención del SIDA determinan el comportamiento sexual de las personas. Entonces, en este caso, el estudio puede hacerse tomando una muestra a la que se le dará, perdón, me equivoqué, no era, estoy dando un ejemplo del longitudinal. El ejemplo que estoy hablando es el longitudinal. El transversal, en este caso, no tiene un ejemplo, pero sí es un estudio que se hace en determinado momento del tiempo y tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos estudiando en la tarea práctica, ¿no? Donde tenemos un corte en determinado momento del tiempo, puede ser el año 2020, puede ser el primer semestre del 2020, el segundo semestre del 2020, y vamos a estudiar qué fue lo que pasó con ese fenómeno que queremos estudiar en ese periodo de tiempo. Y es como les dije, se recolecta los datos de una sola vez, si es en persona se las ve una sola vez y el tiempo ahí no afecta en nada. ¿Tá? Y el longitudinal tiene la diferencia que estudia una o más variables a lo largo de un periodo del tiempo. Es decir, a las personas cuando uno hace un estudio longitudinal es como si uno hiciera una filmación, las va a ver varias veces, ¿no? Las va a ir viendo. Por ejemplo, quiero conocer, como les puse en el ejemplo anterior, pero quizá cambiemos, la prevalencia de lesiones de mucosa en determinado grupo, ¿no? Entonces, bueno, empiezo el estudio y voy viendo si aparecen lesiones de mucosa en ese grupo de personas. Entonces, las voy a ir estudiando, las voy a ir viendo, las voy a ir midiendo una vez por mes, ¿no? Entonces las voy a volver a ver. Entonces voy midiendo todas las veces, como dice ahí, una o más variables a lo largo de un periodo de tiempo. Es decir, veo a todas esas personas ahora en octubre, las vuelvo a ver en noviembre, las vuelvo a ver en diciembre, en enero, en febrero y así sucesivamente para poder detectar la prevalencia y a veces la incidencia de la enfermedad, ¿no? Si aparecen casos y distintos casos nuevos que vayan apareciendo. Entonces acá, por ejemplo, está el ejemplo que les mencioné erróneamente recién, pero dice, se desea investigar cómo los conocimientos sobre la prevención del SIDA determinan el comportamiento sexual de las personas. Entonces, bueno, en este caso el estudio puede hacerse tomando una muestra a la que se le dará un seguimiento y midiendo las variables periódicamente. Es decir, quieren ver si los conocimientos sobre la prevención del SIDA cambian el comportamiento sexual de esas personas y se las va a ir investigando a lo largo del tiempo. Eso puede ser otro tipo de estudio longitudinal, ¿no? Entonces, bueno, en este caso dice ahí el tiempo es importante, ya sea porque el comportamiento de las variables se mide en un periodo dado o porque el tiempo es determinante en la relación causa-efecto. En el caso del ejemplo del SIDA, no tanto, pero por ejemplo, en el caso de si yo quiero hacer un estudio vinculado con algún factor de riesgo particular, si produce enfermedad periodontal o no, evidentemente tengo que ir midiendo a las personas una vez al mes
por poner una cronología, para ver si desarrolla la enfermedad o no. Entonces, en ese caso, el tiempo va a oficiar y va a ser importante, ya que las enfermedades, casi todas, tienen determinado tiempo para su aparición. Entonces ahí el tiempo sí va a ser un factor más dentro del estudio. Y después, según el alcance y análisis de los resultados, ahí podemos clasificar a los estudios en descriptivo, analítico y experimental. En este video va a ir hasta el descriptivo, porque el analítico y experimental ya están grabados en otro que grabé ayer, así ya lo tienen por ahí. Y bueno, el descriptivo es el tipo de estudio más, es la base, como dice ahí. Es como el punto de partida de todos los demás tipos de estudio, porque lo que busca es conocer la realidad, conocer la situación con respecto a determinadas patologías, por ejemplo. Un ejemplo que nosotros tenemos y que nos van a escuchar hablar todo el tiempo, y que además va a haber una clase para eso, como ya les comenté la semana pasada, es el Relevamiento Nacional de Salud Bucal, donde lo que se hizo fue hacer como conocer, ¿no?, cuál era la situación en relación a la salud bucal de la población uruguaya, en este caso la población joven y adulta uruguaya, pero se quiso ver y conocer, bueno, cómo se distribuye el proceso, lo que son las patologías bucales en esa población, en la población nuestra, es decir, se relevó y se vio caries, enfermedad periodontal, lesiones de mucosa, uso y necesidad de prótesis, pérdida dentaria, maloclusiones. Entonces, lo que se busca es eso, ¿sí? Se buscó conocer, pero no se fue a buscar causa y efecto, sino que se quiso mostrar, a ver, en qué situación está el Uruguay con respecto a las enfermedades bucales, qué cantidad de personas tienen caries, qué cantidad de personas tienen enfermedad periodontal, ¿sí? Es decir, y ahí la proporción, ¿no? La proporción de personas con lesiones de mucosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se quiso hacer con el relevamiento y es lo que hace un estudio descriptivo por lo general. Están dirigidos a determinar cómo es y cómo está la situación de una población en relación a las variables en estudio. En este caso eran las variables que les mencioné, las variables odontológicas. Se utiliza cuando no se conoce poco o no se conoce nada sobre un fenómeno en particular. Y obviamente pueden tener combinaciones de las otras clasificaciones, pueden ser transversales, longitudinales, también pueden ser retrospectivos y prospectivos. ¿tá? Eso para que tengan idea, pero es la investigación como más básica, no busca causa-efecto, busca relación. También pueden dar cuenta de que existe una relación entre determinadas variables, ¿tá? Pero no busca causalidad como tal, ¿sí? Sino que puede descubrir eso. Dice, la descripción epidemiológica constituye el elemento fundamental del diagnóstico de situación de salud colectiva, es decir, es como si hiciéramos un diagnóstico, ¿no?, de la población en realidad. Entonces, el estudio descriptivo da cuenta, es un estudio exploratorio, muestra cómo está la situación de salud de una población con respecto a un proceso salud-enfermedad determinado, o patologías determinadas que quiero conocer cómo se distribuyen en la población. Entonces, bueno, como dice ahí, esencialmente lo que hace es observar y registrar objetivamente los hechos, estudia la frecuencia, es decir, la cantidad de casos que aparecen de ese fenómeno o de ese proceso, de esa patología, como dice acá, es decir, entonces va a estudiar la prevalencia, es decir, va a estudiar la cantidad de casos que tengo en la población, por ejemplo, de enfermedad periodontal, si se distribuye de manera homogénea o si se distribuye de manera heterogénea, y cómo se da esa distribución, es decir, si se da más en hombres, en mujeres, si se da más en niños, en adultos, en ancianos, si se da más en las personas en situación de mayor vulnerabilidad o no, si se da más en las personas de diferentes etnias o quizá en los inmigrantes o en los emigrantes podría ser, según la enfermedad que se esté estudiando, la patología que se esté estudiando, pero estudia eso, ¿no? Cuál es la frecuencia, la cantidad que hay y la distribución. Y la frecuencia la va a estudiar no en números absolutos. Yo ahí dije, bueno, la cantidad de casos, sí, pero en realidad sería la cantidad de casos sobre la población total por 100 o por 1000, según la población que tengamos. Pero
por lo general se estudia como una proporción, ¿tá? O como un porcentaje, dependiendo cuál sea la constante que esté utilizando. Recogemos las variaciones de la enfermedad y bueno, por eso estudia prevalencia e incidencia. Incidencia era la cantidad de casos nuevos que se daban de una enfermedad, ¿no? O de una patología. ¿Tá? Y bueno, y el ejemplo es el primer relevamiento nacional que ya se los mencioné recién. Y bueno, y como también les había dicho, es el primer nivel de investigación, es decir, por lo general es un nivel de investigación como el nivel base de investigación porque me permite conocer a la población y muchas veces es el puntapié para investigaciones posteriores, es decir, de repente estoy estudiando algo, estoy haciendo un estudio descriptivo y de repente me llama mi curiosidad alguna relación que se da entre una variable y otra, ¿sí? Entonces ahí de repente me pongo a hacer un estudio más analítico, un estudio más de causa-efecto, más de causalidad. Pero en este caso, lo único que puedo llegar a conocer es si hay alguna relación, ¿no? Dependiendo con qué, dependiendo de los análisis estadísticos que haga, pero me permite acercarme, ¿tá? De que pueda haber alguna relación. Y bueno, estudia las características de la población, tiene un solo grupo de estudio, es decir, que va a ver a las personas, por lo general, no tiene por qué ser una vez, pero es la misma población siempre, es decir, es una sola población, no tiene dos poblaciones, porque justamente no estudia causa-efecto, entonces no tiene que comparar. Generalmente cuando uno hace un estudio analítico, que lo van a ver ahora en el otro video, generalmente se hace en dos poblaciones, y lo que se hace es comparar una con otra, una que tiene el factor de riesgo y la otra que no, por ejemplo, y se compara a ver en cuál se desarrolló la enfermedad y en cuál no. Y si se desarrolló más en un grupo que en otro, porque ahí puedo demostrar que el factor de riesgo está relacionado con la enfermedad que estoy estudiando. Pero en este caso no se puede hacer eso porque es un solo tipo de estudio, un solo grupo de estudio, perdón, no hay hipótesis, como dice acá, se hace sobre solo un grupo, no hay manipulación de variables tampoco, o comparación entre grupos, que eso de la comparación me permitiría, si tengo dos grupos, poder hacerla. Se basa en la observación de los hechos, no los explica, no pretende conocer los factores etiológicos ni las causas que producen determinada patología, y da a conocer la magnitud de los problemas, es decir, va a medir prevalencia, incidencia, como yo les decía hoy, la proporción, la frecuencia, es decir, la cantidad de casos, el porcentaje de casos, ¿sí? Es eso lo que va a decir. Por ejemplo, que el 81% de los jóvenes entre 15 y 24 años del Uruguay tienen prevalencia de caries, frente a un 100%, por ejemplo, que se da a los adultos mayores, ¿tá? De caries dental. Entonces, bueno, en ese sentido, da cuenta de números, ¿no? Va a dar a conocer, no va a explicar por qué en los adultos mayores hay más caries que en los jóvenes, ¿tá? No da cuenta de eso, sino que cuenta y describe la realidad. Y bueno, resultados que pueden obtenerse, como dice ahí, caracterización del problema, provee bases para otros estudios, como les comenté anteriormente, sugiere asociación de variables como punto de partida para otros estudios, es decir, habla de una relación, como también les dije, y da base para plantear hipótesis que conduzcan a otras investigaciones. Es decir, es como el punto de partida. ¿Tá? Cuando yo no conozco nada de un fenómeno, lo mejor que puedo hacer es un estudio descriptivo para conocer qué es lo que pasa en esa población que quiero estudiar y después poder, o qué es lo que pasa con ese fenómeno, con esa patología que quiero estudiar, y después poder hacer otro tipo de estudio. Los factores limitantes solo busca describir fenómenos o situaciones y plantear posible relación entre las variables. Es decir, se limita a eso, entonces por eso sería como un factor limitante, porque solo describe nada más. Puede plantear relaciones, pero no más que eso, entonces es como es limitado en su capacidad de demostrar algo respecto al fenómeno social. Fenómeno de salud en realidad, no tiene alcance para comprobar relaciones explicativas entre las variables y no permite tampoco hacer predicciones, es decir, no permite decir que si una persona, si un grupo humano tiene una baja frecuencia de cepillado, va a pasar que tenga caries. No puede prever nada, ni tampoco puede prever de que si ese grupo le va a pasar eso a futuro. ¿Tá? No puede decir eso, porque justamente no es de causa-efecto. Y bueno, y ahora después vienen los analíticos,
que ya están explicados en el tercer video, así que los pueden ir a ver ahí.